Diputado nacional del Frente de Todos, que justamente presentó uno de los proyectos. Buenas tardes, Darío. Mi nombre es Belén Martínez. Les saludo junto a Pablo Vicente y Gabriel Pulvirenti. Hola Belén, Pablo, a toda la audiencia, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias, Darío, por su tiempo. Bueno, hablemos justamente de este proyecto presentado sobre teletrabajo, qué implica, si se va a debatir en diputados próximamente. Sí, la verdad que es una modalidad que hoy conocemos mucho producto de la pandemia, pero que no es nueva. De hecho, en mi provincia ya existe una ley provincial, es la única ley en Latinoamérica que existe a tal fin, aunque solo regula el empleo público. Y además, el proyecto de ley uno de los que hemos aportado nosotros, lo venimos impulsando desde el 2016 y está hecho en base a resoluciones que en su momento sacó el ex ministro Carlos Tomada y su equipo en el 2013, con lo cual lo que te quiero decir no es nuevo. Sí, por supuesto, la pandemia ha hecho que muchos entren en contacto y en relación con el teletrabajo, pero es más, yo creo que en el mundo de los periodistas, en el mundo de ustedes, es una actividad que se viene ejerciendo y como toda actividad, si podemos tener una ley marco que establezca los parámetros fundamentales, seguramente va a ayudar, entendiendo que luego la letra chica la termina definiendo el convenio colectivo de trabajo, pero los derechos tienen que ser los mismos para cualquier tipo de trabajador y eso tiene que estar establecido, la provisión de elementos tiene que estar establecido cómo es el mecanismo, el resguardo de la intimidad y el domicilio del teletrabajador tiene que estar establecido y yo creo que en esos puntos vamos a tener coincidencia en la norma. Bien, Darío, desde algunos sindicatos y centrales de trabajadores estaban diciendo su postura con respecto al teletrabajo, que era solamente por el periodo de la pandemia, que después todo debería volver a la normalidad. Muchos otros, bueno, incluso desde el gobierno también están apoyando esta nueva iniciativa. ¿Y qué es lo que pensás vos con respecto a lo que puede llegar a suceder? ¿Va a ser un largo debate? ¿Va a ser difícil convencerlos para que puedan los trabajadores tener esta opción del teletrabajo también como algo normal? Lo que pasa es que no es contradictorio. La normalidad también tiene el teletrabajo. No es nuevo el teletrabajo. No apareció ni se inventó con la pandemia. Es más, yo creo que una vez superado el proceso de pandemia va a volver a los porcentuales de entre el 6 y el 8%, como es en la mayoría de los países donde ya hay normativa. Pero lo que te quiero decir es que lo normal también es trabajadores con teletrabajo. No quiere decir que estén todos. Además, el teletrabajo se puede aplicar en forma general o en algunos casos, por un determinado momento, ya sea por una discapacidad, por una prescripción médica o por la forma que llegas a relacionarse ese acuerdo entre el empleador y el trabajador. Pero te vuelvo a repetir, la ley tiene que establecer los puntos marcos, pero la letra chica va atada a cada convenio colectivo de trabajo y eso lo hará la patronal con los sindicatos y los trabajadores de cada sector. Ok, te decimos esto porque en la mayoría de los trabajadores que están realizando sus tareas mediante el teletrabajo dicen que están trabajando mucho más de lo que se trabajaba antes de manera presencial, ya sea porque algún superior le solicita fuera de horario algo extra que tiene que hacer y justamente esas horas extra no pueden computarse, ¿sí? No las estarían cobrando. ¿Eso también está tenido en cuenta en este proyecto? Mira, yo creo que para darte una respuesta, Pablo, es tan equivocado pensar que no existía el teletrabajo como pensar que las condiciones de teletrabajo van a ser las de la pandemia para siempre. La pandemia lo que hizo fue instalar un mecanismo en una coyuntura, en un momento de emergencia, un mecanismo que se pueda realizar. De hecho, nosotros estamos sesionando y en comisión de esta manera. No significa que todas las sesiones van a ser de manera remota. Bueno, para el trabajador es lo mismo. Seguramente hoy, si hay excesos, tiene que ver con que no haya una norma clara. Hoy quizá estamos pagando las consecuencias de no haber tenido la ley, por ejemplo, desde el 2016 que la presentamos. Pero una vez que esté la normativa, todos los excesos yo creo que van a estar por lo menos contemplados en la norma y el trabajador va a tener una herramienta para hacer un reclamo suficiente. Ahora, nos agarró una pandemia, mucha gente empezó a hacer teletrabajo de manera urgente, sin las condiciones, sin los elementos, sin el trabajador teniendo la capacidad de que el equipamiento se lo dé el empleador.
o si lo tiene el trabajador, que haya una amortización, una compensación por el mismo, sin tener un resguardo. Y esto pasa por no haber tenido una ley. Por supuesto, como en todos los casos, hay leyes que faltan y a veces la coyuntura ayuda a que esas leyes sean sancionadas. Pero pensar que las condiciones de teletrabajo luego de la pandemia van a ser las mismas con la pandemia es tan equivocado como aquel que dice que no existía el teletrabajo antes de esta pandemia. ¿Por qué, Darío, en 2016 no se aprobó la ley? ¿Qué pasó? Y porque es un tema que era novedoso y que lleva su tiempo. Fíjate, aún hoy, con una pandemia, con todos entendiendo de qué se trata, estamos discutiéndolo. Imagínate lo que nos llevó antes tratar de instalar el tema, ¿no? No es un tema fácil, no es un tema que haya tenido un acompañamiento de la sociedad, porque era una cosa muy menor, y creo que va a volver a ser un porcentual menor en referencia a los trabajadores, pero no por ser menor no tiene que tener sus derechos estipulados en una norma. Claro. Y como te decía, nosotros desde 2016 lo venimos impulsando y estamos convencidos de que lo peor que nos puede pasar es no reglamentarlo, no regularlo, y ahí sí corremos los riesgos de los excesos. ¿Cuándo se va a poder tratar en Congreso entonces la ley? Ya ahí la presidenta Vanessa Siley está haciendo un gran trabajo, ha unificado todos los criterios, ha buscado todos los proyectos de todos los sectores, y me parece que si trabajamos sobre las coincidencias, por lo menos los puntos que estamos de acuerdo, vamos a poder tener un dictamen rápidamente. Se juntaron aproximadamente 15 proyectos, ¿puede ser? Sí, sé que había 15, 16 proyectos como mínimo, y la verdad que hay una coincidencia general en el espíritu, con lo cual en la redacción nos deberíamos poner de acuerdo y si no dictaminar con las visiones que tengamos, pero todos apuestan o todos los proyectos tienen como finalidad que quede claro que los derechos del teletrabajador son los mismos derechos de cualquier otro trabajador, que esté establecido cómo es la provisión de elementos, que esté resguardado el domicilio y la intimidad del teletrabajador, que también la norma tiene que tener la amplitud suficiente para que los convenios colectivos de trabajo puedan avanzar en la letra chica e ir en cada convenio colectivo especificando cada tema que es tan importante como la norma, pero si no tenés la norma no podés avanzar en el convenio. Muchas gracias, Darío, por su tiempo. Ojalá entonces que se lleve adelante esta ley que se apruebe en el Congreso con el beneficio para todos los que están trabajando de esa manera. No, gracias a vos, Belén, Pablo y a toda la audiencia. Muy amable, gracias. Gracias. Darío Martínez, diputado nacional del Frente de Todos, hablando sobre el proyecto de ley de teletrabajo. Hay 17 proyectos aproximadamente que se están estudiando. Hay consenso entre todas las fuerzas políticas, así que ojalá entonces que se aprueben, diputados, esta nueva normalidad, digamos, de trabajo que es justamente a la distancia.